Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, licenciado. Gracias, Meritz, muchas gracias por esta Gracias a usted, oportunidad. licenciado. Los comentarios que preparé para el día de hoy es respecto a la garantía de audiencia y legalidad. ¿De acuerdo? Estos son los procesos, las etapas, los pasos a que deben seguir las autoridades para poder hacer un acto de molestia o de privación. Creo que es importante destacar que estas garantías ahora de derechos humanos están contempladas desde la Constitución de 1917. Ya se contemplaban con la de Juárez y con la centralista, pero creo que aquí alcanzan su mayor expresión con esa Constitución de 1917, sin perder de vista que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco en 1948, al hacer la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, se establece perfectamente que para que un sujeto, una persona pueda ser molestado o privado de un derecho, necesariamente tiene que llevarse a cabo el procedimiento establecido previamente. ¿A qué voy? En nuestra Constitución, afortunadamente en el artículo 14 y 16, están establecidas estas garantías o derechos humanos. Es decir, que no se puede privar a un sujeto de sus bienes, su libertad, sus posesiones, en general, en su persona, si no existe una orden por escrito que haya sido emitida por una autoridad competente, donde se hayan respetado, donde se hayan llevado a cabo todos aquellos requisitos que establece la ley para hacer este acto de privación. El acto de molestia está en el artículo 16. ¿Qué es un acto de molestia? No cuando te van a sustraer completamente el derecho, sino cuando vas a ser objeto de alguna revisión. Yo siento, o mejor dicho, este artículo tiene más fundamenta lo que son luego las visitas de autoridad para revisar libros o hacer alguna serie de revisiones. Yo siento que esto es importante y trascendente porque se tienen que respetar, invariablemente. En materia jurídica existe lo que es la ley sustantiva, que son las normas que establecen sanciones, derechos y obligaciones, pero también existen esas que llamamos adjetivas. Es decir, los procedimientos que tienen que llevar a cabo para poder hacer un acto de molestia o privación a un sujeto. Y hay que hacer la diferencia claramente. No es lo mismo una cuestión familiar, civil o penal para llevar el procedimiento con las mismas cargas procesales. Sabemos nosotros que existen algunas excepciones para tomar medidas rápidamente en cuestión familiar cuando está en riesgo, por ejemplo, la atención a los hijos, el resguardo de personas, el depósito de personas. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Inmediatamente el juez, cuando tiene la demanda o esa medida cautelar, esa medida que se solicita antes del juicio, tiene que revisarla, darle aviso al Ministerio Público y casi en manera inmediata se toman estas medidas cautelares. Pero cuidado, en materia civil, que es uno de los más formalistas, tiene que cumplirse con todas aquellas formalidades que establece la ley. Y no hablemos de materia penal. La materia penal es más particular. Hay extremos de que cuando inclusive hay una persona que llega a cometer el delito, que está confeso y que existen elementos probatorios que lo señalan como responsable, si no se respeta el debido procedimiento, si no se llevan a cabo las actuaciones procesales por violación al proceso, estas personas, siendo responsables, cuando hay imputabilidad y señalamiento, pueden alcanzar su libertad. Y es lo que, bueno, como un ejemplo claro, yo creo que esta persona francesa, ¿no? De origen francés, que no se siguieron estos procedimientos legales adecuados, Florent Cassés, y que posteriormente obtuvo su libertad y decían, sí es culpable. Bueno, sí fue culpable, sí está el delito, sin embargo, el procedimiento no fue el adecuado y eso puede... Es un caso que rebasó las fronteras, inclusive ahí se cuestionó al gobierno mexicano, pero creo que el ejemplo que acabas de señalar es es el más clásico. Se entiende que por parte de los afectados, los que fueron objeto de privación de su libertad y que inclusive sufrieron lesiones, hicieron el señalamiento. Ella fue. Hubo esa imputabilidad, pero como no se respetaron las etapas procedimentales, fue por lo que esta persona alcanzó su libertad. Por ahí llama la atención, no recuerdo el nombre de esta persona que trabajó en la campaña del presidente Peña, que venía de Colombia, donde él decía, no hay que exhibir a los delincuentes, no hay que exhibir a los presuntos delincuentes porque estamos violando sus derechos. Esa fue parte. Si se han de percatar, cuando inicia el periodo del presidente Peña, se fue quitando moderadamente poco a poco el señalar a los responsables con el armamento, con las drogas, porque eso también es violación a los derechos humanos. Fue parte de esa cuestión, pero creo que es el ejemplo clásico. Hay que respetar estas cuestiones. Me quiero salir, ahorita me acuerdo de otro caso, la circunstancia, sujeto hijo de un exgobernador de Michoacán, que los detuvieron por segunda ocasión, porque se pasaron algunos videos, que está compartiendo algunas cosas de líquidos con un alto delincuente.
Yo aquí, sin querer cuestionar, habrá que hacer la reflexión en voz alta. No quisiera comparar las acciones, pero también me estoy acordando de algo que tenemos muy presente cuando decimos el señor de las ligas. El señor de las ligas fue este señor Bejarano, que era un representante popular, que hubo videos donde se percataba uno que por hacer cierto favor a la negociación, los últimas pacas de dinero tuvieron que ponerlas con ligas porque no cabía en el portafolio. Cuidado, hago el comentario muy respetuoso, porque no obstante de estar, ese video no hace prueba en materia penal, porque en materia penal tiene que estar autorizado previamente por una autoridad judicial. De lo contrario, estás violentando su Estado de Derecho. Y hago la comparación, porque esta persona que está en Michoacán, que por segunda ocasión se le detuvo, sin conocer a fondo el asunto, conocerlo así nada más por lo que en los medios de comunicación, seguramente no se le va a fincar responsabilidad, porque debe de haber autorización previa judicial para que un electrónico, un medio científico pueda ser objeto para poder grabar una escena donde se está cometiendo un ilícito. Y que pueda ser utilizado como prueba. Licenciado, ¿y qué sucede también en cuestiones políticas? Porque sabemos que también se llevan a cabo procedimientos legales en materia política, las impugnaciones, ni más ni menos que, como dicen, ya es un hecho histórico la cantidad de impugnaciones que hay en el Estado durante este periodo y esta jornada electoral. ¿Qué sucede en esos procedimientos? Fíjate, es un comentario que también hay que hacerlo con el cuidado necesario. Como en toda materia legal, hay sus medios de impugnación. Y efectivamente este proceso, independientemente de que otra vez fue un parteaguas por la composición que va a existir, que lo conocemos más formalmente el día de mañana, también tiene los métodos o los recursos para hacer impugnaciones, para hacer circunstancias de cuestionamiento a acciones que hacen particulares, partidos políticos y la propia autoridad. Fíjate hasta dónde llega el comentario. Con todo respeto para donde existe un mayor número de votos para esta persona que alcanzó la mayoría, en su momento fue impugnada. Sí. Y se le impugnaron por requisitos de elegibilidad. Se cuestionó un requisito de elegibilidad. ¿Cuál fue la cuestión por la cual no procedió ni se entró al fondo del estudio? Porque fue presentado extemporáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se presentó esta impugnación en el periodo que establece la propia ley. Y al no haberse presentado en este periodo que establece la ley, haberse presentado después, no se hizo el estudio de fondo como debe ser. Y fue cuestionado. Es más, muchos medios de comunicación, algunos que hicimos comentarios, de que era notorio que esa impugnación tuvo que haber sido presentada antes, porque era del conocimiento popular Vox Populi, el cuestionamiento de su residencia. Y no se entró al fondo, ni se cuestionó el documento, porque, insisto, de acuerdo al derecho procesal, que debe cumplirse exactamente, no se entró al estudio, ni se cuestionó. Se desechó por ser extemporánea, esas circunstancias. Y así son las cuestiones. Yo que les sugeriría que estuviéramos al pendiente de este proceso que se judicializó ya de una u otra manera, y estar al pendiente porque puede haber que hay algunas cuestiones que no entendamos, y no es que no entendamos, sino que la autoridad debe de explicarlo porque son pasos procesales que necesariamente tienen que cumplirse por la autoridad y por los particulares. Ojalá haya esa apertura para hacer la comunicación abierta. Licenciado, qué interesante tema y qué importante el seguir los procedimientos como debe de ser. De lo contrario, bueno, pues delitos pueden quedar impunes por no llevar el procedimiento adecuado. Muchísimas gracias, licenciado. Lo esperamos la próxima semana. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Hacemos una pausa y regresamos.